este gobierno está metiendo el país en un lío. Y una gran parte del país no quiere eso. ¿Por qué insiste en atarugarlo, meterlo, enterrarlo, hacerlo pasar contra viento y marea? Se dirá que tiene el apoyo del Congreso, pero todo el mundo sabe que ese Congreso es un amasijo de intereses. Ahí todo el mundo está pensando en reelegirse. Las modificaciones a los estatutos del PRM se hicieron ofreciéndole a todo el mundo la reelección. Ahí nadie está realmente pensando en nada. Nos queremos referir al tema del fideicomiso. El fideicomiso, para que el pueblo entienda, es el instrumento que utiliza una persona, una empresa, cuando entiende que el patrimonio que ha creado a través del tiempo, de los años, pudiera estar debilitándose o no bien mantenido o multiplicado a consecuencia de que él, en lo personal, no quiere, no puede, o está cerca del final de su vida, o está enfermo, o impedido de administrarlo con la brillantez que antes lo hacía. Entonces, crea una entidad a la cual entrega, pone en mano esos patrimonios, esa empresa, esos recursos, esa mina, esos pozos petroleros, esa mina de oro, esas plantas de generación de electricidad, en fin, esos terrenos turísticos, lo pone para que un equipo de personas con unos mandatos específicos los administren para su prosperidad y luego decide también al mismo tiempo a quién va a beneficiar los beneficios, a quién se le entregarán, a qué se destinará. Esa figura nació en Roma, en el Imperio Romano, y tuvo mucho éxito, pero siempre en manos de particulares, no en manos del Estado. Porque imagínese usted, si la empresa, el proyecto de Punta Catalina que inició el gobierno pasado de Danilo Medina, al cual se opuso mucha gente, una gran cantidad de personas, nació en medio de los escándalos, se asignó, se ha comprobado ya, de manera dolosa, se pagó 95 o 92 millones para obtener el contrato por parte de Odebrecht. Las empresas han sido sancionadas, excepto la empresa Manuel Estrella aquí, que está en el altar de la patria y en el altar de las iglesias, premiado con más contratos sin haberse examinado ni estudiado, porque si Odebrecht fue sancionada y Tecnimont y todos los otros, entonces, ¿qué virtud extraña, rara tiene esta empresa? Que resulta que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Pero bueno, así son las cosas aquí. Si ese proyecto de Punta Catalina, que incluso el actual presidente dijo en su momento que sospechaba que había una sobrevaluación de 1.000 millones y para eso hizo un video, hubiera sido entregado en un fideicomiso a grupos oligárquicos. Hoy que él ha venido a la presidencia, que ahora puede decidir la suerte de Punta Catalina, nada hubiera podido hacer, porque si se presta esto a 30 años de manera irrevocable, el pueblo está perdiendo la visibilidad y el control y la supervisión de sus recursos. Lo mismo que si se tratara de una mina de oro o ahora los terrenos de Pedernales, cuyo fideicomiso incluso autoriza que se cree el propio equipo que maneja el fideicomiso, otro fideicomiso, y se podrá crear una urdimbre,
una hilación de fideicomisos y fideicomisos que dure la eternidad, perdiendo el control de ese patrimonio público del pueblo dominicano que, si ha de vivir en democracia, ha de tener el derecho de supervisar, de pedir cuenta, de que le rindan cuenta, de saber cómo andan las cosas. El fideicomiso aquí en República Dominicana nació para fines hipotecarios prácticamente, mediante la ley 189-11 del 2011. Y entonces se ha querido extender la sábana sin cobertura legislativa para meter fideicomisos. ¿Cómo anda el fideicomiso a nivel mundial? Porque ni el gobierno dominicano ni periodistas interesados en querer hacer ver lo que no es verdad pueden ocultar la realidad de lo que ocurre en el mundo. López Obrador llegó a México y habían como 230 o 240 fideicomisos de todos tipos, hasta para proteger los mariachis y todo se destinaba, habían 3.600 millones de dólares segregados en solo 109 fideicomisos de los 230 y tantos. Entonces, ¿qué hizo López Obrador en México? Que envió a la Cámara de Diputados, para que ésta eliminara esos fideicomisos. Para que eliminara esos fideicomisos. Y la Cámara de Diputados los eliminó. La Cámara de Diputados los eliminó. Los 109 fideicomisos. ¿Y qué dijo López Obrador? Que a él lo habían electo, que al gobierno lo elegían para administrar el patrimonio público. ¿Cómo puede un gobierno a luchar tanto para llegar al poder, para entonces querer no gobernar y entonces poner en manos de los grupos oligárquicos que a su juicio, esos grupos son los únicos que tienen talento, los únicos que saben, los únicos que tienen notabilidad, cuando todo el mundo sabe su negra historia de muchos de ellos? ¿Cómo puede un país ponerse en manos de grupos de dudosa honestidad? ¿Y cuál es el interés de hacerlo? ¿Por qué eso? Porque el Banco de Reserva es el éxito más rotundo de este país y es un fideicomiso. ¿Quién ha dicho que si no hacemos los fideicomisos este país no podrá avanzar? ¿Acaso Estados Unidos está fundado en los fideicomisos? Pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, se eliminó gran parte de habían como 12 fideicomisos públicos y fueron prácticamente eliminados todos. Pero ahora mismo, Lula da Silva en Brasil acaba de eliminar 10 fideicomisos. Esto está demasiado claro. No es mejorar la ley, es no hacerlo, no insistir en eso. Porque fíjense esto, reflexionen en... Posiblemente todos los gobiernos de República Dominicana han sido corruptos, pero ¿cuándo venimos a saberlo? Cuando han pasado, cuando perdemos el miedo de decir la verdad, cuando ya no tenemos intereses para defenderlo, cuando ya no nos estamos beneficiando de sus acciones y entonces no es necesaria adular al presidente, decirle que sí a todo lo que él hace, aunque luego se demuestre que es todo lo contrario. Nos damos cuenta de los actos de corrupción, de las cosas mal hechas, después que los gobiernos terminan o en medio de rumores. Pero todos esos actos de corrupción
el gobierno que surja con la fuerza y con el propósito de sancionar la corrupción, podrá llevarlo a los tribunales. Pero puede llevar a los tribunales cuando se haya concedido a Pedernales y todo, y se haya hecho eso todo. No, porque eso es irrevisable por 30 años, eso es irrevocable. Nos estamos metiendo en un lío, este gobierno está metiendo el país en un lío. Y una gran parte del país no quiere eso. ¿Por qué insiste en atarugarlo, meterlo, enterrarlo, hacerlo pasar contra viento y marea? Se dirá que tiene el apoyo del Congreso, pero todo el mundo sabe que ese Congreso es un amasijo de intereses. Ahí todo el mundo está pensando en reelegirse. Las modificaciones a los estatutos del PRM se hicieron ofreciéndole a todo el mundo la reelección. Ahí nadie está realmente pensando en nada. Lo que están es pensando en lo suyo, dejando en bandoleras el interés nacional. Entonces mañana, cuando la gente no esté de acuerdo con eso, lo tiene encima por 30 años, quiéralo o no, se demuestre o no que eso es una corrupción, se demuestre o no que hay vasos comunicantes, se demuestre o no que lo que están hoy tratando de hacerlo también tienen intereses, porque ¿acaso son santos? ¿Usted cree que son santos? Y entonces, ¿qué es lo correcto? Como este es un tema controversial, como el fideicomiso está en desprestigio en el mundo entero, solo aquí, incluso es sospechoso porque esa ley la aprobó el gobierno pasado, primero la del 2011, pero esa ley de alianza público-privada la aprobó el gobierno pasado. Pero en lo que sí están de acuerdo este gobierno y todos los otros es en que los mismos grupos oligárquicos sigan arriba, mamando la misma teta, fuñendo a los dominicanos para beneficiar los mismos grupos oligárquicos.